¿Cómo están? Seguimos en esta vuelta del programa, ida y vuelta, con Neomar Hernández y Jovel Álvarez. Vamos a hablar ahora sobre el eventual regreso de Juan Guaidó a Venezuela, qué implicaría, qué tiene que pasar. Sobre la salida, por ejemplo, de Guaidó, lo que yo he podido recoger, porque es como un rompecabezas, Neomar, me dirás si estos elementos coinciden con tu opinión, es que en efecto, por lo menos Acción Democrática no sabía. ¿Por qué? Porque vemos tweets de Bernabé Gutiérrez que sale diciendo que las agendas ocultas y protagonismos no le convienen a la causa de la libertad. Rafael Poleo, que dice que se han llevado a Guaidó con una agenda oculta, de Diego Arria y de Antonio Ledesma, quejándose. Y entonces yo con esos dos elementos dije, no, pues Acción Democrática quedó fuera de la jugada porque estos dos adecos están llorando. Y me lo tuiteo y no, a ver, no te estoy diciendo que sea por mi tuit, pero a los 10 minutos más o menos, tuitea a Ramos Salud, lo siento por los intrigantes, pero nosotros sabíamos desde el año pasado y nada se filtró. Ok, y esa es la narrativa oficial que ha querido vender la Mesa de la Unidad Democrática sobre la salida de Guaidó. Sin embargo, hay algunos elementos que hacen que esto se caiga y uno de ellos, por ejemplo, es el hecho de que mientras están casi rogándole a Pedro Sánchez que reciba a Guaidó y parece que no lo va a recibir, el embajador del gobierno interino en España está aquí, bueno, aquí no, estoy en Nueva York, está en Miami. ¿Por qué? Atendiendo asuntos familiares. Tú y yo vimos algunas fotos. Entonces, el señor, supongo yo que si hubiese estado enterado de que Guaidó iba para España, estaría en Madrid haciendo su trabajo y no en Miami. Vemos también que Leopoldo López Gil, que es el eurodiputado, no estaba en el Parlamento Europeo, estaba en Lima. Yo supongo que si Leopoldo, su hijo, hubiese estado enterado, le hubiera llamado y le hubiera dicho, papá, va Juan para el Parlamento Europeo, tú tienes que estar ahí. No pasó, él está en Lima. Y bueno, el nombramiento del embajador en Colombia, que fue, yo supongo que si ese viaje, como dicen, lo están planeando desde noviembre, y en noviembre destituiste a Calderón Berti y sabes que en enero va Guaidó, pues nombras un embajador en Colombia. Y eso no ocurrió. Entonces, esas son, no sé qué te parece, antes de hablar específicamente sobre el regreso, quería hacer estas anotaciones sobre la salida, y yo creo que eso sustenta el hecho de que Guaidó se fue por su cuenta. Mira, lo hemos dicho, saludos Jovel y a los amigos que ven el canal, lo hemos dicho y yo lo he afirmado y lo voy a ratificar. A mí me parece que si eso fue así, si fue inusitado, para mí es lo mejor, porque en estas circunstancias hay cosas que se tienen que decir y hay cosas que no se tienen que decir. Más en el juego en el que está Venezuela, yo creo que hay mucho más que hacer en el campo de lo que no se puede comunicar que dentro de lo que se puede comunicar públicamente. Entonces, si eso es así, a mí me parece que al menos genera algún incentivo de esperanza, o sea, al menos genera una expectativa positiva de que pueden pasar cosas, independientemente de que luego no pasen, de que tengamos siempre el techo de las esperanzas muy alto y entonces, bueno, pero por lo menos yo diría que entonces es una jugada que persigue algo, trata de perseguir algo que no sea solamente lo mismo de siempre, el discurso para la galería, la foto para la prensa y lo que sabemos, ¿no? Entonces, sobre lo de Acción Democrática, incluso me han dicho que lo de Bernabé Gutiérrez no era, porque tú sabes que yo como exadeco tengo por ahí, me queda gente todavía, me dicen que el problema de él es con Edgar Zambrano, que Edgar Zambrano, el diputado, se fue al aniversario del partido MAS, que es uno de los partidos que están metidos dentro de la mesa de diálogo con Maduro. Era orador de orden, de acuerdo al programa del partido MAS, pero ¿sabes sobre qué era orador de orden? Sobre el tema de rescatar el voto y de votar de cara a los próximos eventos electorales que se iban a hacer en Venezuela. O sea, ese es el tema en el que anda Edgar Zambrano y supuestamente eso es lo que me dijeron. Aunque yo conozco a Bernabé y me parece que sí algo hay en el tema Guaidó. Entonces, pero fíjate, con respecto a toda esa movida, ¿no? Yo creo que el caso de esa salida tiene que estar motivada por lo que ya hablábamos, por un clima de expectativas que estaba absolutamente en el piso, un clima de expectativas que a la gente ya la tenían dudando incluso sobre la propia idoneidad de Guaidó para seguir haciendo lo que estaba haciendo, que era ser presidente de la Asamblea Nacional y decir que era presidente interino. Y en ese sentido, yo creo que esto de momento ha ido bien. Lo que pasa es que como estamos en la nebulosa, no sabemos hasta dónde va a llegar esa expectativa de bien o si todo lo que vimos fue una
justamente eso, una nebulosa, fue una ilusión, una fantasía. Entonces, yo creo que para hablar de la ida, o sea, de la salida de Guaidó del país, yo me quedo con que ha sorprendido y ha sorprendido bien. Yo me quedaría en este caso con eso, hasta el momento. Ahora, el regreso es lo interesante, Joel. El regreso es... Exactamente. Porque está lo otro, disculpa, antes de que pasemos al regreso, sabía que tenía algo que decirte, pero entre tantas cosas me pierdo. Porque lo otro es, Joel, ¿cómo hace Guaidó para salir del país? O sea, ¿qué está allí? Guaidó supuestamente está absolutamente perseguido por los organismos de seguridad del chavismo. Guaidó, incluso, bueno, en su ausencia allanaron las oficinas, o al menos eso es lo que se dijo, lo que se vio del FAES. Luego se dijo que incluso estaban allanando oficinas de otras empresas que estaban en la misma torre de oficinas donde tiene una oficina Juan Guaidó. Bueno, tuvimos un corte inesperado con la respuesta y había algo que estaba agregando, que era quizá una de las cosas más importantes de la salida de Guaidó a principios de esta semana. Y era, pero ¿cómo sale Guaidó? Si en teoría está perseguido, si en teoría, incluso después que se va, entonces allanan las oficinas donde él tiene, la torre de oficinas donde él tiene un despacho allí, donde tiene justamente una oficina. La Torre Zurich. Ajá. Donde se dice que, bueno, que también están otros empresarios que podrían estar buscando, pero bueno, pero está justamente la oficina de él allí. Entonces, es curioso porque estos juegos de poder, Jovel, en Venezuela, siempre dejan espacio como para pensar en la traición interna, es decir, dentro de los cuerpos de seguridad del chavismo, o bien, si somos muy maliciosos, si somos siempre, o sea, si estamos pensando mal, y a veces pensar mal en Venezuela nos lleva a acertar, en que todo es un show. Entonces yo no me caso con ningún, es decir, cuando hablo de show digo es que la salida fue perfectamente programada, acordada entre organismos del régimen y Guaidó, y por eso sale, porque si no, no hubiese podido salir. O sea, Guaidó es mentira que va a salir de Venezuela sin que nadie lo vea. Es muy difícil, poniéndose la capucha como aquella. O sea, sí. Entonces, o hay complicidad interna, y si esto es así, digo complicidad interna dentro de los organismos que se supone resguardan la estabilidad del régimen, y si esto es así, que yo creo que puede ser, sí. Entonces se produce todo un caso dentro del chavismo donde, bueno, entonces empiezan las delaciones internas, no, que no fui yo, fuiste tú, fue aquel. Y entonces vemos a Maduro, porque lo cierto, Jovel, es que luego de que ocurre la salida de Guaidó, Maduro se planta en la posición con Cuba, se planta en la visita a la embajada de Irán, bueno, eso ya había ocurrido, o sea, se planta en una ruta de esta semana donde, bueno, ustedes son malos, yo soy más malo. Entonces, por supuesto, esto puede ser puro aguaje, y generalmente lo es, pero sí hay como una respuesta A. Entonces, cuando tú ves que hay una respuesta A, es porque el mensaje fue recibido. Y yo creo que entonces se puede pensar en que sí, que hubo alguna... Guaidó no salió porque se teletransportó, ni fue abducido por los ovnis, ni nada de esto, sino que cruzó la mitad del país. Alguien lo dejó salir. Y y esto ha producido un efecto dentro del régimen que bueno, que ha sido de respuesta, al menos, no digo de que están temblando, de que se están cayendo, ¿no? Pero hay respuestas. Lo de Cuba es una cosa sin precedente, ofrecerle un asiento de Estado al embajador cubano en Venezuela. Aunque claro, la penetración cubana en Venezuela tiene más de una década, Joel, abiertamente, sí. pero eso ya es demasiado. Eso ya es un nivel de descaro muy alto, sí. Mira, yo creo que esto que planteas es muy importante porque en efecto estamos hablando de que ahí en los organismos internos que resguardan la seguridad del régimen, hubo una filtración, ¿no? Ahí hubo muchas, porque claro, eso es una cadena, ¿no? Porque, a ver, tú lo puedes sacar de Caracas, pero en cada estado por el que tiene que pasar, los mandos van cambiando y todos lo dejaron pasar. Entonces, sí, yo creo que esto fomenta la desconfianza en el círculo interno, me parece que eso es algo positivo. Ahora, claro, lo que están diciendo es que seguro volvió a salir con los rastrojos y no sé qué. Bueno, mira, la frontera es un territorio hostil, eso es así, pero también estuve leyendo por periodistas que están muy enterados del tema de la frontera, que hay trochas que no son ni de la guerrilla ni de los rastrojos, que son del SEBIN y que son ellos los que cobran. Entonces, a ver, yo creo que hubo por ahí tal vez espacio para que esto pudiera ocurrir y en efecto logra salir. Pero, a ver, los retos que haya podido implicar salir no se comparan a lo que podría implicar un regreso sin nada, ¿sabes? Porque ese es el reto.
Y a mí me parece que ni siquiera debería estarse hablando en este momento de que Guaidó regrese a Venezuela. No debería estar dentro del discurso de él decir que va a volver si no tiene lo que tiene que, o sea, lo que se precisa en este momento. ¿Por qué? Porque entonces recuerdas que en marzo, cuando él logra entrar por Maiquetía, aquello fue una fiesta, o sea, eso fue la gloria absoluta o sea, de verdad fue algo Las fotos increíble. en el aeropuerto, Las donde le enseñaban el fotos, pasaporte. ajá, y todo, o sea, todo eso fue muy bien hecho. Sin embargo, si tú sales, en teoría para amenazar al régimen, pero el régimen es el que te deja volver a entrar, entonces se abre un espacio para las suspicacias que a él no le conviene, a Guaidó. Porque entonces van a decir, mira, si el régimen te está dejando entrar es porque no, en realidad no le mueves nada. Porque saben que aquí adentro ya no tienes poder, porque esta gente, y esto no lo podemos dejar de lado, la plancha Parra y el régimen están encaminando todas las parlamentarias. O sea, mientras Guaidó está ya en Davos, en Suiza, y va para Madrid y va para París, el régimen sigue con su maquinaria electoral para ver cómo sigue maquillando esto como si fuera una democracia y además entregándole los partidos opositores a estos miembros que se corrompieron. Entonces, vemos que las jugadas van por todos lados, sabes, que el régimen, por una parte, quiere seguir construyendo esta pantomima democrática, obviamente absolutamente absurda, y por otro lado vemos a Guaidó en esta disyuntiva. A ver, para mí, y lo voy a decir enfáticamente, no tiene sentido un regreso de Guaidó a Venezuela en este momento. O sea, que crees que le queda trabajo todavía afuera y que y no sé cuánto tiempo le tome, pero eso es este cuento de que es una gira, eso se puede sostener 2 semanas. Pero bueno, si no... te voy a contar algo, Jovel, para los que son muy aficionados a los términos y a la historia. El último dirigente político de peso en Venezuela que empleó el término gira internacional fue Julio Borges, y lo hizo justamente después de aquellos fallidos diálogos de República Dominicana, que sería comprometer a la oposición para que participasen en las presidenciales que tocaban el año siguiente, en el año 18, donde, por cierto, el candidato fue el bufón de Henry Falcón, ¿no? Entonces, esa gira de Julio Borges, que él dijo así, yo recuerdo, saldré de gira internacional, porque Julio Borges, creo que, si mi cuenta no falla, era presidente de la Asamblea Nacional en aquel momento, justamente también, porque es el segundo año de legislatura. Henry Ramos fue en el 16, Julio Borges en el 17. Esa gira de Julio Borges llevaba para 3 años fuera del país. Y todos los que conocen estas cosas dicen, no, el señor no va a volver. Ahora, con Guaidó es otro caso, y es otro caso, te lo digo porque ya, como tú has referido, tú tienes muy buena memoria, el año pasado ya ocurrió una salida y una entrada de Juan Guaidó, con todos los vítores y aplausos que entraña esa épica de llegar nuevamente a Venezuela cual Cristo Redentor, y bueno, entrando casi que las ramas de olivo, ¿no? Entonces, el caso es que creo que, aunque ya ocurrió, hay una lógica totalmente distinta. Porque fíjate que el año pasado yo era de los que decía, Joel, aquí se dijo, yo creo que el 80% de los periodistas y quienes se llaman analistas políticos en Venezuela dijeron que a Juan Guaidó, si regresaba, lo iban a poner preso, y ahí se acababa todo, y lo van a poner preso, y como no lo pusieron preso, hubo un poco de gente que cantó victoria, dijo, no, es que el chavismo está tan derrotado que no puede poner preso a Guaidó, porque es que se le levanta todo. Y yo fui de los pocos que dije, lo recuerdo que lo dije, creo que en un programa en Radio Caracas, pero donde me invitaron, no recuerdo qué programa era, que yo más bien pensaba en que el chavismo iba a permitir que Guaidó regresase y que entrase tranquilamente al país. Y no era porque era un circo, ojo, no era porque Guaidó estaba coaligado con el chavismo, sino que era porque el chavismo así lo permitía. Pero ¿y por qué iba a permitir esto el chavismo? Porque el chavismo iba a apostar, lo dije yo, desde ese comienzo del año hasta finales del año, a diluir a Guaidó en su propia salsa. Es decir, que Guaidó volviese, siguiese con el tema de los 3 pasos, siguiese con el tema de que él era presidente interino por mandato de la Asamblea Nacional, y que... Lo sentaron a dialogar. Y después lo sentaron. Pero ellos, lo que yo dije que iban a hacer era hacer que Guaidó gastara cartuchos, de que buscara de cómo hacer actos de gobierno que al final no iba a poder realizar porque no tenía ningún control del aparato del Estado dentro de Venezuela, y que a final de cuentas eso lo que iba a redundar en una imagen de Guaidó donde Guaidó estaba derrotado por propia cuenta porque no podía cuajar ningún acto de gobierno, es decir, porque no tenía ningún gobierno, porque era mentira. Y pasó exactamente así. Pero creo que en esta ocasión es distinto. ¿Y qué es lo que me enseña a mí que es distinto? O sea, no de que Guaidó ahora ya ganó, no estoy diciendo eso,
sino que las reacciones pueden ser distintas si Guaidó vuelve. No estoy diciendo tampoco que lo van a poner preso automáticamente, pero ¿qué me enseña a mí que puede ser distinto? Lo que se intentó a principios de año, Jovel, con la Asamblea Nacional. No tenían necesidad de montar toda una callapa y una operación, incluso financiera, para que Guaidó no se reeligiese en la Asamblea Nacional y con montar este tipo Parra, que es un impresentable, como supuesto presidente de la Asamblea Nacional, sin los votos, porque no los tiene de paso. Si el chavismo se montó en esa jugada, es porque realmente interesa si sea un poquito esa Asamblea Nacional. Y yo he asomado hipótesis de por qué interesa. Y creo que tiene que ver con el financiamiento. Porque de cara a los organismos que ponen plata de verdad, a los organismos serios, la firma del presidente de la Asamblea Nacional tiene alguna validez. Eso más allá de lo que realmente la Asamblea Nacional puede hacer puertas adentro en Venezuela, que es ahí casi te nada. refieres al préstamo de la CAF, por ejemplo. Al de la CAF, pero hay muchos más, pueden venir muchos más. Tenemos un año por delante, Joel. Es un año donde el chavismo sigue quemando recursos con una industria petrolera que no genera los mismos recursos que antes, aunque todavía genera, porque PDVSA todavía genera recursos, pero cada vez las sanciones son más fuertes y entonces la entrada de dinero al régimen es más limitada. Y en ese sentido, el país se va deteriorando, que eso no es que le importe mucho a Maduro, pero sí se va deteriorando además la capacidad de él asignar recursos y asignar cosas a su entorno, que es el que lo mantiene, los militares, las mafias, los grupos, por ejemplo, que tienen las rutas del narcotráfico, todo este tema, toda esa gente que para tenerla cómoda, y para tenerla cómoda hay que tener billete, para que esa gente pueda funcionar. Entonces, yo creo que por ahí va lo que hace distinto esta ocasión con el tema de Guaidó y un eventual regreso. Eso es lo que podría pasar. Yo creo que aquí en esta ocasión sí podría haberse una respuesta un poco más enérgica. Entonces a mí se me hace difícil pensar en un regreso inmediato y al menos un regreso tan aterrizaje como este que hacemos nosotros, como esta vuelta tan así soft landing. O sea, no la veo tan así. No sé cuándo va a volver y si va a volver o no, pero creo que hay diferencias con respecto al año pasado, de acuerdo a la prioridad que está asignando el chavismo a la Asamblea Nacional. Yo creo que el punto es tal cual. O sea, en realidad en este momento yo no veo prudente, ¿sabes? Como que Guaidó diga, yo vuelvo el lunes. Si él saliera diciendo, yo vuelvo el lunes a Venezuela, para mí sería una gran decepción, por ejemplo. Porque, a ver, en este punto a mí no me importa. O sea, y yo sé que la gente, bueno, por ejemplo, ahora que andan unos cuantos xenófobos por ahí, me van a decir, ¿tú qué te andas metiendo? Pero a mí no me importa cuánto tiempo tenga que estar él afuera si va a conseguir lo que tiene que conseguir. ¿Sabes? Si es un mes, si son 2 meses. Claro. Pero adentro de Venezuela, tendría que estar articulándose, y yo creo que eso es necesario, te lo iba a decir en el bloque anterior y se me fue, tiene que estar articulándose un liderazgo interno que sea capaz de poner a la gente en la calle otra vez. Porque esto tiene que ser una acción coordinada interna y externa. Entonces, los aliados que eventualmente quieran intervenir, sea de forma quirúrgica o con toda la fuerza, creo que tienen que justificarlo viendo que adentro la gente lo pide. ¿Sabes? Que la gente vuelve a la calle. ¿Quién puede hacer eso hoy? Y esa es una pregunta difícil de responder. Porque, por ejemplo, yo dije en Agárrate en estos días que la única figura que queda dentro de Venezuela con credibilidad es María Corina Machado, porque Leopoldo López está en territorio español. Entonces, si tenemos solo a María Corina Machado con credibilidad en el país, pero su fuerte no ha sido históricamente la convocatoria de calle, tienen que empezar a hacerse las alianzas necesarias para que en el momento en que se necesite la gente vuelva a la calle. Entonces, yo creo que en este momento lo que debería entender Guaidó es que su aliada más importante dentro de Venezuela debería ser María Corina Machado. No AD, porque si Henry Ramos Salum convoca a la gente a la calle, dudo mucho que salgan más allá de unos cuantos abanderados. Si lo hace Guanipa, si lo hace Borges desde afuera, lo haga quien lo haga, Stalin González. Yo no creo que haya una respuesta importante si no es en una coordinación de factores creíbles afuera y adentro. Mira, yo creo que la gente solo volverá a la calle. Yo que siempre he sido muy escéptico porque aquí hay gente que piensa que saliendo todo el mundo a la calle y yendo a Miraflores, Maduro va a soltar el poder. Yo nunca he sido de esa tesis, ¿no? Pero yo creo que sí, lo que tú dices es importante, pero eso solo se va a producir, Joel, si la gente ve que esta gira, tanto por lo que hace Guaidó como por lo que hagan sus contrapartes, es decir, los aliados internacionales, producen realmente una victoria, así sea parcial.
producen un cambio de juego, como lo que hablábamos hace rato, producen un viraje dentro de lo que era una línea de continuidad ya que entraba dentro del hastío de la opinión popular, de la opinión pública, porque la gente ya decía, bueno, ya esto no se pudo y no se pudo. Si la gente ve que por ahí hay un resquicio de alguna esperanza, la gente espontáneamente, más allá de que sea María Corina, por supuesto, toda protesta de alguna manera política tiene que tener conducción. Yo no estoy de alguna manera como te digo, tan reacio al tema de Guanipa Juan Pablo, porque a Tomás de verdad que nunca lo he pasado, pero Juan Pablo Guanipa incluso ganó unas elecciones y no se juramentó. Me parece un gesto valioso, el tipo me parece un poco valioso a mí, más allá de que él sea el que hayan dejado, ¿no? Pero yo no entro en eso. Yo creo que la gente, per se, la gente, si ve que hay un incentivo, la gente no es estúpida y la gente va a hacer lo que tenga que hacer. Ya lo hemos hecho antes, porque yo además eso siempre lo digo, Joel. No ha dejado de caer el régimen en Venezuela porque haya existido ausencia de protesta popular. Eso es mentira, que se ha protestado muchísimo y ha matado mucha gente. La demostración es el año 14, el año 17, la más reciente, pero muchos años atrás más. Entonces, yo creo que más allá del liderazgo, que es importante, hay que generar una esperanza. Y esa esperanza no puede ser, que es lo que están por allí vendiendo los vendedores de humo, no puede ser la esperanza, nuevamente la esperanza electoral vacía, esa esperanza que es como hablar como si aquí no se ha hecho lo mismo durante 20 años, que es ir como corderito al matadero con unas elecciones sin condiciones, que eso es lo que trata de vender, entre otra gente, este grupo de los que están sentados con el régimen y otros que no están sentados, pero que les encantaría estar sentados allí también. Enrique Capriles. Sí, bueno, Capriles se ha pronunciado de que no, de que hay que él cuando dice hay que considerarlo en las elecciones, él no está diciendo hay que considerar, él está diciendo que él cree que hay que ir a votar, porque aquí la única solución es el voto. Entonces, bueno, las cosas como son, la A por la A y la B por la B. Entonces, el caso es que yo creo que eso se va a producir si hay una nueva esperanza, pero no esa, sino una esperanza real, una esperanza que sitúe, como tú dices, en sintonía la política exterior, cada quien a lo suyo, con, por supuesto, un acompañamiento de la gente dentro de esa agenda, ¿no? Bueno, ojalá se dé. Pues yo creo que se nos fue el tiempo. Sí, nos ponemos a hablar y duramos horas aquí hablando. Pero sí, bueno, nada, ha sido un gusto, Jovel, gracias. Nada, gracias a ustedes. Y si no vieron la primera parte, vayan al canal de Neomar Hernández. Abajo les voy a dejar el link. Ahí pueden ver, en esa primera parte hablamos sobre, Neomar. Hablamos sobre la agenda internacional y qué va a hacer la comunidad internacional con el caso Venezuela, ahora que Juan Guaidó se fue de gira, ¿no? Y que está en esta gira relámpago, porque no relámpago por rápida, relámpago porque fue inesperada, ¿sí? Que nadie la vio, la salida, y quién sabe si nadie vea la llegada, y de repente sale Guaidó así, sale del centro de la tierra y sale en la Plaza Bolívar de Caracas, no lo sabemos. Pero bueno. Yo le digo nada más que si se va a aparecer, que no lo haga antes que los misiles. Hasta pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.